Bueno, muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a revisar, como ustedes ya vieron en la preclase, que espero hayan estudiado. Idealmente la preclase no lo hagan solamente, estudienla en el sentido de que no solamente lo hagan para el ticket, háganlo para entender la materia, porque es un muy buen momento para que ustedes asimilen o traigan dudas, ¿cierto? Que luego las podamos aclarar durante la clase propiamente tal. Un poco ese es el propósito también de la preclase, no va solamente en ponerles una nota en el ticket. Ese es el incentivo, ¿ya? Es el incentivo. Bueno, entonces hoy día vamos a hablar de lo que son las ecuaciones de Maxwell y también de un poco de onda electromagnética. Ustedes pueden ver ahí en la portada, aparecen 4 ecuaciones que son conocidas como las ecuaciones de Maxwell. Es muy probable que ustedes en electromagnetismo no las hayan visto, al menos de esa forma, o si las vieron, se las enunciaron, ¿cierto? Por encima. Hay un término que generalmente en electromagnetismo no se ve, que lo vamos a ver un poquito más adelante, de las ecuaciones de Maxwell, y esta forma en la que están escritas ahí se conoce como la forma diferencial, ¿ya? Por lo general no las estudiamos en el curso de electromagnetismo, porque para en verdad sacarle el jugo y para hacer tratamientos de cargas puntuales, requiere un poquito más de gimnasia matemática, ¿ya? Por ejemplo, requiere introducir el concepto de lo que se llama la delta de Dirac, que es un objeto matemático que nosotros, o al menos a esa altura, ustedes no ven, no han visto. Ya incluso probablemente ni siquiera en Mate 4 lo vean. Así que desde ese punto de vista, por eso que uno no las ve. Sin embargo, es sumamente necesario introducirla para poder indagar y poder profundizar y llegar, digamos, porque ese es el objetivo, a lo que son las ondas electromagnéticas. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver las ecuaciones de Maxwell y las ondas electromagnéticas? Tiene que ver porque resulta que la ecuación de onda es solución, o sea, perdón, vive, por decirlo así, en las ecuaciones de Maxwell. Es decir, las ecuaciones de Maxwell son extremadamente, son como amigas, ¿cierto? De las ondas electromagnéticas en el sentido de que no están en contradicción. De hecho, uno puede deducir la ecuación de onda electromagnética a partir de las ecuaciones de Maxwell. Por eso que es tan importante. Entonces, para aclarar algunos conceptos muy importantes a la hora de estudiar las ondas electromagnéticas, vamos a, vamos a hablar vamos a desmenuzar un poquito las ecuaciones de Maxwell. Entonces, eh, las ecuaciones de Maxwell básicamente son el resumen de lo que es el electromagnetismo. O sea, todas las leyes del electromagnetismo están contenidas en las ecuaciones de Maxwell. ¿Sí? Eso es muy importante porque ello nos permite a nosotros predecir cualquier comportamiento de cargas eléctricas, ¿cierto? O distribuciones de carga eléctrica en los cuales se le aplica campo eléctrico o campo magnético, pero también explica la generación del campo eléctrico y la generación del campo magnético. Es decir, no solo lo que estos campos le causan a una tercera carga, sino que también qué los causa. ¿Ya? Es como, está todo ahí. Entonces, y esto funciona tanto para cargas en reposo como cargas en movimiento. De hecho, cuando uno, a mí, al menos a mí, cuando me piden, resuma el curso, por ejemplo, de 120, entonces yo digo, bueno, el curso se resume en estudiar los efectos, o sea, estudiar los efectos de cargas en reposo y cargas en movimiento. Carga en reposo, en este caso campo eléctrico, carga en movimiento, campo magnético. Eso es lo que causan cargas eléctricas en reposo o en movimiento, campo eléctrico y campo magnético. Suena bastante sencillo ya en palabras, pero sabemos que igual tiene alguna complicación, al menos cuando uno está recién iniciándose en estas materias, tienen un poquito de complicación. Entonces, lo que es más familiar para ustedes probablemente son la forma integral, ¿ya? Porque me consta, porque yo estuve haciendo el curso mucho tiempo de electromagnetismo y que lo coordiné también, y sé qué contenido se ve y qué no se ve. Entonces, bueno, la primera ecuación de Maxwell escrita de forma integral, ¿sí? Es la conocida ley de Gauss. Esta amiga Gauss que nos ayudaba a encontrar el campo eléctrico
cuando nos pedían, ¿cierto?, calcular el campo eléctrico de algún objeto que tuviese una simetría alta. Por lo general esferas, ¿cierto?, o cargas puntuales, uno eh, podía ocupar la ley de Gauss. Lo que dice la ley de Gauss, básicamente, es que el flujo, que es lo que tengo a la izquierda acá, la integral cerrada de E.ds, el flujo que atraviesa una superficie cerrada, que lo voy a explicar con detalle más adelante, ¿cierto?, es igual a la carga que encierra esa superficie virtual, llamémoslo así, un poco, ¿cómo se llama? Diáfana, puede ser. Dividido por, en este caso, la constante permitida del vacío. Esta cantidad epsilon 0 va a cambiar dependiendo si es el vacío, si es un medio, en fin. Si es un tambor de aceite, como digo yo, va a cambiar, ¿ya? Básicamente aquí está contenida la propiedad del medio. Otra ley que también ustedes vieron en el electromagnetismo es lo que se conoce como la ley de Gauss magnética, que es bastante inocua porque, como sabemos, no existe el monopolo magnético. El magnetismo solamente se manifiesta de a par, es decir, de carga positiva, negativa, magnéticamente hablando. No existe una carga magnética norte y una carga magnética sur de forma aislada. Estas cosas coexisten. Y por lo tanto, siempre en una superficie cerrada, siempre voy a estar encerrando un norte y un sur. Por eso que tengo un cero a la izquierda, que desde el punto de vista como de carga neutral magnética es cero. Entonces voy a estar encerrando un cero. Así que esta ley solamente nos dice que hay una ausencia de monopolos magnéticos, es decir, que los monopolos magnéticos no existen en la naturaleza, pero también nos da algunas propiedades de las líneas de campo. Por ejemplo, nos dice que las líneas de campo o tienen que ser, las líneas de campo magnético tienen que ir desde menos infinito a infinito, o tienen que ser líneas cerradas. Eso nos dice esta ley a grandes rasgos. Y la otra ley, que es una ley extremadamente importante, sobre todo en la ingeniería, es la ley de Faraday. La ley de Faraday nos dice que es factible producir una FEM o inducir una FEM a través de la variación del flujo magnético en un anillo cerrado. O sea, básicamente, en realidad, el flujo no tiene por qué... A ver, el circuito no tiene por qué ser cerrado, lo voy a explicar más adelante, ¿ya? Pero el punto es que lo que nos dice es que fluctuaciones o variaciones de campo magnético o de campo, claro, de campo magnético o de superficies, ¿sí? Son factibles de ser fuentes de fuentes de FEM electromagnéticas, es decir, baterías básicamente, ¿ya? Eso básicamente tuvo un cambio, o generó un cambio en la humanidad, ¿cierto? La ley de Faraday fue una verdadera revolución. Permitió transformar el movimiento en energía eléctrica, ¿sí? Es un principio que todavía se ocupa de la central hidroeléctrica, por ejemplo, entre otras tantas. La mayoría, diría yo, ¿ya? Porque en todas las otras centrales se ocupa el calor para generar movimiento también. Así que al final del día la ley de Faraday está presente en casi todas las expresiones de extracción de la energía de la naturaleza. Al final todo se transforma en movimiento. Bueno, finalmente la cuarta ley de ecuación de Maxwell es lo que se conoce como la ley de Ampère. La ley de Ampère es una ley que también la vemos en electromagnetismo y nos dice básicamente que, que la corriente eléctrica es fuente de campo magnético. Eso es lo que nos dice más o menos la ley de Ampère. Vamos a tratarla en detalle cada uno. Sin embargo, uno por lo general en ese curso no ve lo que se conoce como la ley de Ampère-Maxwell. ¿En qué sentido? En el sentido de que, vamos a ver más adelante también, que esta ley de Ampère, así tal como está, no es capaz de explicar ciertos fenómenos. Y entonces tuvo que aparecer Maxwell, y Maxwell, porque yo no sé si ustedes conocen un poco la historia, pero Faraday les envió su trabajo a Maxwell. Faraday no era una persona que tuviese una preparación en matemática dura, ya era un autodidacta, de hecho, a propósito. Mientras que Maxwell no, Maxwell tuvo una educación formal, el tipo era un matemático básicamente, ¿ya? Entonces él le mostró los desarrollos que hizo y Maxwell se dio cuenta
de que en verdad habían fenómenos en los cuales la ley de Ampère no era capaz de explicar esos fenómenos, y entonces él introdujo un término que se llama el término de Maxwell dentro de las ecuaciones de Ampère, y por lo tanto las ecuaciones se llaman de Ampère-Maxwell. ¿Ya? Bueno, esas son las 4 ecuaciones de Maxwell escritas de forma integral. Sin embargo, cuénteme, Harold. Hola, profe, buenos días. Buenos días. En el phi en la ley de Faraday, ¿qué es? El phi en la ley de Faraday Y en la de es Ampère-Maxwell. el flujo magnético. Vamos a verlo en un minuto más, voy a explicar todo esto. Ah, ya, ya. Solamente aquí le estoy haciendo un resumen. Ah, y otra cosa que en la preclase la expresión para la ley de Faraday es distinta. ¿Cómo Sería como es? una doble integral del campo magnético. ¿Son equivalentes o hay algún typo? Puede ser algo de notación nomás. No, probablemente hay- lo que pasa es que en estricto rigor lo que estoy cerrando acá, para el caso de la ley yo creo que lo que pudo haber una doble integral quizás son en estas primeras. No la tengo en Ah, bueno, puede ser un la typo de nomás. Faraday. Puede ser un typo, pero es notacional. Aquí lo importante es que tú cierras la cuestión. Y lo que estás cerrando en estricto rigor es una integral de línea. Porque lo que hace es que tú pasas de una integral de superficie, la transformas en una integral de línea. Lo mismo pasa acá. ¿Sí? Ya. Porque, a ver, miento. Esa doble integral está bien. ¿En qué sentido? En el sentido de que, de hecho, esta está mal. ¿Ya? Lo que yo estoy integrando acá es sobre una superficie. ¿Sí? Lo que pasa es que ¿Ya? este contorno que pongo ya, contorno de una superficie, es porque pasé de una integral de volumen, eso lo voy a explicar más adelante, pasé de una integral de volumen a una integral de superficie. Por eso que Mm. ese C sub S es el contorno de una superficie, pero en realidad de un volumen, de una superficie de rango 3, básicamente. Así que haya puesto doble integral ahí, Juan, me parece incluso más No, pero apropiado. la doble integral en la parte en la de la derecha, que sale el menos diferencial de tiempo de la doble integral del campo magnético. Ah, bueno, es que eso es desmenuzando qué es lo que es el flujo. Pero Ah, ya. el flujo magnético puede cambiar producto del campo magnético, pero también puede cambiar producto del área. Por eso lo vamos a ver más adelante. Eso, yo les voy a desmenuzar cada una de estas leyes al máximo. Lo voy a dejar ahí expuesta para que ustedes la vean. Ya, perfecto. Lo importante de este como overview, ¿cierto? Que le estoy haciendo acá, es que les quiero hacer el matching entre la forma integral de las ecuaciones de Maxwell y las ecuaciones diferenciales que están a la derecha. Es decir, todo lo que ustedes tienen acá a la izquierda es equivalente a escribirlo como está escrito a la derecha. Pero vamos a Ya, ver, y de hecho así Maxwell lo usó, Maxwell se dio cuenta que escrita de esta forma era mucho más sencillo demostrar la hipótesis que él tenía, que era que las ecuaciones de Maxwell satisfacían lo que se conoce como la ecuación de onda. ¿Ya? A partir de acá es bastante más complicado. A partir de la forma diferencial es bastante más sencillo. Entonces, estas son las formas diferenciales, como ustedes pueden ver. Ya no aparece el I, aparece el J, por ejemplo. Ya no aparece el flujo, sino que aparece el campo eléctrico. Y en el caso que usted decía, que es el caso de la ley de Faraday, probablemente esto es lo que usted vio, no sé, pero acá uno tiene la aparición del campo magnético con respecto al tiempo. Vamos a ver por qué. Ya vamos a ver por qué equivalente. ¿Ya? Bueno, ¿de qué se trata todo esto? La ley de Gauss. ¿Qué es la ley de Gauss? Para explicársela, digamos, o revisitarla, de acuerdo a lo que ustedes vieron en sus clases de 120. Primero pensemos en una superficie, ¿cierto? Pensemos primero que existe un campo eléctrico. Que existe un campo eléctrico, así. ¿Sí? Sabemos que si existe un campo eléctrico es porque hay cargas en alguna parte del universo. El campo eléctrico no existe si no hay cargas. El campo eléctrico es consecuencia de la carga. De hecho, la carga es fuente de campo eléctrico. ¿Sí? Entonces,
Y el campo eléctrico es un objeto vectorial, es decir, es un objeto que vive en R3. ¿Sí? Va de R3 a R3. ¿Sí? Tiene como input una posición en el espacio, es decir, un vector, R3, y tiene como output otro vector que se llama campo eléctrico, que también vive en R3. Así que ese es el campo eléctrico, un campo vectorial. Y entonces la pregunta, o mejor dicho, la formulación de Gauss es que si yo considero una cierta área y entonces contabilizo o calculo el flujo de ese campo eléctrico a través de esa superficie, S, recuerden que una superficie es más genérico que un área. La superficie es un objeto que además de saber cuánto es el área que tiene, me da su orientación en el espacio. ¿Sí? Es un vector, no es un escalar. Entonces, lo que uno hace para calcular el flujo es que toma un elemento de área de esta superficie y, como ustedes recordarán, lo que hacen es que uno proyecta, primero caracteriza el lugar del espacio y dice, me voy a fijar en el cuadradito que está a una instancia R. Por eso le decía, desde R3, que es esa información, y en esa parte, para calcular el flujo, yo tengo que saber cuánto es el vector superficie, o normal en este caso, a esa superficie, al que le llamo ds, porque es chiquitito. Tomé esta área, la hice muy chiquitita al punto de que pueda considerar cada uno de esos pedacitos como planos. Entonces ahí tengo mi ds, apunta en una cierta dirección, apunta en este caso en la dirección normal. ¿Por qué la dirección normal? Ustedes se preguntarán, bueno, porque la dirección normal es muy buena para caracterizar una superficie porque cualquier vector que viva en la superficie, ¿cierto? O mejor dicho, cualquier par de vectores que viva en la superficie, su producto cruz siempre va a ser en la dirección normal. De hecho, si la superficie no fuese plana, inmediatamente yo vería que si yo tomo el producto cruz entre dos vectores, uno que no vive en el plano y otro que sí vive en el plano, el producto cruz no necesariamente de eso va a ser normal a la superficie. ¿Ya? Entonces eso es una gracia, esa es la gracia de por qué uno elige la normal, ¿ya? No es una coincidencia ni un capricho, tiene que ver con eso. Entonces, ahí está el ds. Entonces, para calcular el flujo, yo necesito saber el valor del vector. Esto es válido para calcular el flujo eléctrico, para calcular el flujo magnético, para calcular el flujo de velocidades, caudal, o sea, todo, ¿ya? De agua, en fin. Ahí está el campo vectorial. En este caso es campo eléctrico, pero podría ser campo de cualquier cosa. Vientos, insisto, velocidades, agua, lo que ustedes quieran. Entonces, ¿cómo yo calculo el flujo? ¿Cómo sé cuánta cantidad de campo eléctrico atraviesa la superficie? Entonces, lo que tengo que hacer es proyectar el campo eléctrico en el vector normal, que coincide en este caso, que es el de S. Entonces, el flujo eléctrico, ¿cierto? Y para calcular el producto punto, que es la proyección, necesito saber cuál es el ángulo relativo que hay entre el vector superficie, ¿cierto? Y el vector campo eléctrico. El vector superficie, a propósito, tiene como módulo, es decir, el largo de ese vector es el área de este parchecito. Y el vector normal es la dirección en la cual apunta ese parchecito. Entonces, para una superficie S se tiene un campo eléctrico, ¿cierto? Definido de esa forma. Y para calcular el flujo eléctrico, ¿cierto? Lo que yo hago es que proyecto el campo eléctrico sobre el ds, aquí está, proyecto el campo eléctrico sobre ds, y luego lo que hago es que integro, es decir, sumo para todos los cuadraditos que existen en esa superficie. A ello le llamo flujo eléctrico a través de esa superficie S. El señor Gauss, bueno, y ahí está donde ds es igual al área por la normal, básicamente, ¿sí? Y en un caso en el que phi es constante, es decir, que para todo elemento del ds, para todos los ds existe el mismo ángulo, entonces yo puedo integrar esto de forma sencilla, puedo escribir el campo eléctrico como E coseno de A, o mejor dicho, el producto punto entre E y ds es E por dA por el coseno del ángulo. Y entonces, como el coseno del ángulo es constante, es bastante simple calcular esa integral. Bueno, una de las cosas que son importantes darse cuenta de esto es que cuando el flujo, es decir, cuando el campo eléctrico es paralelo a la superficie, entonces el flujo es maximal, ¿sí? Como ustedes pueden ver acá. Pero, es decir, todas las líneas de campo atraviesan el mismo elemento infinitesimal. Pero cuando yo empiezo a curvar, a mover, ¿cierto?
la superficie o el campo, lo que ustedes quieran, ¿sí? En este caso estoy moviendo la superficie, estoy rotando con respecto al campo, entonces me doy cuenta que ya no todas las líneas de campo que pasaban cuando era normal, cuando era paralelo, perdón, pasan ahora. Hay líneas de campo que no pasan por ese elemento de superficie. Entonces el flujo ahí es menor. Y ya un caso extremo es cuando uno pone la superficie completamente perpendicular a las líneas en las cuales se propaga el campo eléctrico o apunta el campo eléctrico, en cuyo caso el flujo es cero. Piensen esto como una red de pescador. Un pescador jamás pone la red sobre el mar. El pescador lo que hace es poner la red de forma paralela, o sea, la pone de forma transversal, mejor dicho, para que los peces puedan atravesar. Y si la red se le empieza a mover en esa dirección, los peces pasan por abajo y entonces el flujo de peces es menor. ¿Ya? Para que lo recuerden. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la ley de Gauss? La ley de Gauss nos dice que eh, la ley de Gauss nos dice que el flujo eléctrico que yo acabo de calcular, pero esta vez no sobre una superficie como esta, sino que una superficie cerrada. ¿Qué quiere decir una superficie cerrada? Es una superficie en la cual si yo empiezo a tirar una línea, ¿te han visto un globo? Te pueden inflar un globo, ¿cierto? Le hacen un nudo. ¿Ya? Entonces yo les digo, ustedes podrían trazar una línea continua, ¿cierto? En la superficie e ir a parar dentro del globo sin tener que romper el globo. Entonces te dirían, no, pues eso no lo puedo hacer. Para poder entrar dentro del globo tengo que romper el globo. Entonces eso es una superficie cerrada en términos prácticos. Cuando yo tengo que romper la superficie para poder entrar sobre ella, adentro, es porque la superficie es cerrada. Entonces, el señor Gauss dijo que si uno calcula el flujo eléctrico sobre una superficie cerrada, ese flujo eléctrico era igual a la carga que encerraba esa superficie, partido por epsilon cero. Fíjense que de acá sigue teniendo unidades de flujo, si la única diferencia es que ahora yo cierro la superficie, a diferencia del ejemplo que yo puse acá. Cuando yo cierro la superficie, y estoy pensando en campo eléctrico, entonces el flujo que atraviesa esa superficie es igual a la carga encerrada partido por epsilon cero. Eso nos dice la ley de Gauss, ¿sí? Básicamente esto es una superficie diáfana, ¿cierto? Básicamente, y entonces, eh, si yo sé que las cargas eléctricas generan campo eléctrico, entonces me paro sobre un pedacito de superficie, hago el ds, sé que hay un campo eléctrico porque hay una carga eléctrica, y cuando yo hago la integral de todos estos parchecitos, ¿cierto? Le.ds, me da que ese flujo que voy a obtener es, sí o sí, la carga encerrada partido por epsilon cero. No importa la forma que tenga la superficie, basta que la encierre. ¿Ya? Esa es la ley de Gauss que probablemente ustedes vivieron y sufrieron un poquito en 120. Bueno, la ley de Faraday. Dígame, ¿alguien me habla, no? ¿No? ¿Alguna pregunta? Por favor, hablen nomás, chicos, chicas, no esperen a que, porque yo no veo las manos levantadas, ni tampoco el chat no estoy mirándolo porque tengo la pantalla full, así que hablen nomás, como si estuviéramos en una clase. Profe, Dígame. ¿podría subir las diapositivas Sí, para antes o durante la clase para ir sí, siguiendo? de hecho mi costumbre es subirlas antes, solo que yo les cuento que estoy en el proceso de que estas Ah, aulas ¿verdad que no están tienen para allá y acceso? para acá, y entonces mientras eso no se estabilice, yo no quiero hacer nada porque después me borran las cosas y tengo que hacer el trabajo de nuevo. Pero yo lo ¿Y voy a y hacer y lo voy un a link hacer de Drive? antes. Lo voy a hacer antes. Me comprometo a que ustedes tengan el PDF de mi clase antes de la clase, para que ustedes puedan rayar encima. Ese va a Ya. ser mi compromiso. ¿Ya? Pero esta semana estamos un poquito así con vaivén, ¿ya? Así que tolerancia en ese sentido. Ya, lo voy a hacer, no se preocupen. Ok, ley de Faraday. La ley de Faraday, como les decía yo, es la ley más importante, en mi opinión, para la ingeniería, digamos, moderna, sobre todo la ingeniería eléctrica, puesto que es la que nos permite transformar el movimiento en electricidad, básicamente. ¿Mm? Energía eléctrica, mejor dicho. Entonces,
para poder entender la ley de Faraday, también nuevamente es importante, y ahí probablemente por eso que aparecía la integral doble en Juan, que está bien, ¿ya? Eso yo soy medio narrativo con la notación a veces. Pero bueno, considere entonces una superficie, ¿cierto? Caracterizada por un vector normal. Evidentemente, la superficie, si es curva, uno no puede caracterizarla con un solo vector normal. ¿Sí? Está definida como una función. Para cada punto vale una cosa diferente. Apunta en un lugar distinto. ¿Ya? Entonces, imaginémonos que tomamos un pedacito de elemento infinitesimal de superficie, ¿sí? Y consideramos que a través de esa superficie pasa un campo magnético. Entonces, nuevamente, quiero calcular el flujo magnético que atraviesa esa superficie. ¿Sí? Entonces, si yo hago eso, para calcular el flujo de esa superficie, yo voy a tener que considerar o proyectar el campo magnético sobre el elemento infinitesimal de área. Y luego, evidentemente, sumarla. Pero de acuerdo a la ley de Faraday, el señor Faraday se dio cuenta experimentalmente que ¿cuándo apareció una FEM? No apareció una FEM solo cuando un campo magnético atravesaba una superficie. ¿Ya? Que básicamente uno podría poner un campo magnético ahí y podría multiplicarlo por un pedacito de superficie. Eso va a dar un valor. Eso es un flujo. Tiene unidades de flujo magnético. ¿Sí? Lo mismo que hicimos con el campo eléctrico, lo hacemos con el campo magnético. Sin embargo, el que atraviese un campo magnético en una superficie no implica que eso genere una fuerza electromotriz, una FEM. Para que se genere una FEM, el señor Faraday se dio cuenta de que en realidad el flujo debe variar en el tiempo. Si el flujo no varía en el tiempo, entonces no hay FEM. Entonces, lo que es relevante para todo esto es que, como la ley de Faraday establece que la FEM es igual a menos la variación del flujo magnético con respecto al tiempo, entonces lo que interesa es encontrar una expresión para la variación del flujo magnético con respecto al tiempo. Y es ahí donde aparece, eh, aparece más, aparecen más cosas, ¿ya? Por ejemplo, si nos fijamos en esta expresión de la variación del flujo magnético con respecto al tiempo. Imaginémonos que tenemos un solenoide que, como ustedes ven acá en negro, es infinito para todo efecto, muy, muy, muy largo. Ustedes recordarán de 120 que es factible calcular el campo magnético dentro de ese solenoide y es constante. Es bastante sencillo calcularlo, ¿ya? Y es constante. Piensen primero solamente en la bobina negra. Olvídense de toda la otra parafernalia. ¿Sí? Pero es una bobina muy larga. Tan larga como sea necesario que sea. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es que a través de esa bobina vamos a hacer circular una corriente. Vamos a hacer circular una corriente I por el momento. Lo que voy a hacer es que fuera de la bobina voy a poner un anillo, como el que ustedes ven ahí, y voy a poner un galvanómetro o si quieren un amperímetro. Es decir, quiero saber si es que teniendo una bobina negra por la cual circula una corriente I, si yo la envuelvo con una bobina por fuera, ¿sí? La envuelvo, quiero saber si es que por alguna razón en esa bobina o anillo, llamámoslo así para no confundirlo por nombres, el anillo, quiero saber si por ese anillo circula o no corriente. La respuesta es no. Si yo hago pasar una corriente, no va a pasar nada en ese anillo. Sin embargo, cuando la corriente que hago circular por la bobina negra es una cantidad que varía en el tiempo, es decir, crece o decrece, da lo mismo, entonces yo me doy cuenta y mido experimentalmente que a través del galvanómetro o amperímetro sí puedo medir una corriente en ese anillo. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está generando esa corriente? ¿Qué es lo que hace que circule una corriente en el anillo? Entonces, para efectos de este experimento, esta bobina es infinita para todo efecto, la bobina negra. Si la bobina negra es infinita o muy larga, lo que sucede fuera de la bobina
o mejor dicho, fuera de la bobina no hay campo magnético. Solo hay campo magnético dentro de la bobina. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿y entonces qué hace? ¿Qué fuerza es la que mueve las cargas en el anillo que está afuera? No puede ser una fuerza magnética porque no hay campo magnético afuera. Entonces, ¿qué es lo que genera o lo que mueve las cargas en ese anillo tal que se produce una corriente? La respuesta es que pareciera, a priori, porque no hay otra opción, ¿cierto? Ustedes saben que para mover una carga eléctrica o lo mueve un campo magnético o la mueve un campo eléctrico, pero no la puede mover otra cosa. Si estoy estudiando solamente las propiedades eléctricas, evidentemente si la partícula tiene masa y hay gravedad, evidentemente se puede mover por gravedad, pero aquí estamos pensando solamente en las propiedades eléctricas. Entonces, como estamos pensando solo en las propiedades eléctricas y ya descartamos que el campo magnético es lo que pueda mover las cargas en ese anillo, entonces no nos queda otra opción que echarle la culpa a un campo eléctrico. Es un campo eléctrico que se induce producto de la fluctuación de este campo, de esta corriente en la bobina. Esa razón, eso, es lo que implica, digamos, básicamente, o mejor dicho, relaciona esta FEM, que es la ley de Faraday, con la integral cerrada, en este caso, de E.dl. Es decir, lo que yo hago es que tengo un campo eléctrico aquí dentro de este anillito, entonces el trabajo que produce el campo eléctrico, ¿cierto? Es, o mejor dicho, no es que produzca. Para que se genere esta FEM, ¿cierto? Si le echamos la culpa al campo eléctrico, no nos queda otra opción que decir que el campo eléctrico hace trabajo para mover las cargas. Hace un trabajo igual a Q por E, que es la fuerza, punto dl. Pero aquí como no nos interesa el Q por E, porque no nos interesa la fuerza, nos interesa el campo eléctrico, entonces yo puedo relacionar la integral de E.dl con la FEM. Si ustedes quieren, por claridad, chicos, pueden multiplicar a la izquierda y a la derecha por Q. Así a la izquierda le va a quedar fuerza, punto dl, y a la derecha le va a quedar energía, que va a ser voltaje por Q, energía eléctrica, si lo quieren ver así, ¿ya? Pero como están los dos lados del Q, me interesa rescatar solamente esto. Y esta relación es la que precisamente me genera la ley de Ampère, perdón, la ley de Faraday, ¿ya? La ley de Faraday es esto, como ustedes lo ven ahí, está escrito, esa es la ley de Faraday. Sin embargo, como ya vimos anteriormente, esta cosa no está cerrada solo con la ley de Faraday y la ley de Gauss, sino que también aparece otro fenómeno, o hay otro fenómeno circundante que tiene que ver con los campos magnéticos propiamente tal, la fuente de campos magnéticos. Eso se conoce como la ley de Ampère, ¿sí? La que está acá, que es la integral de B.dl igual a mu 0i. Es lo que ustedes ocupaban cuando ocupaban la ley de Ampère. Y ustedes ocupaban la ley de Ampère en casos muy excepcionales, ¿se acuerdan o no? Uno no ocupaba la ley de Ampère para calcular campo magnético de cualquier cosa, solamente lo ocupaba para casos con alta simetría, ¿ya? Pero bueno, aquí está escrita la ley de Ampère en forma diferencial. Lo que me está diciendo, primero, es que a la izquierda tengo una densidad de corriente, que yo a veces le llamo corriente igual, ¿ya? Así que ustedes me corrigen ahí. Esta densidad de corriente, J, lo que nos dice es que es la fuente de lo que está a la izquierda. Es decir, si yo apago el J, no hay campo magnético. Es decir, si no hay corriente, o mejor dicho, si no hay cargas en movimiento, entonces no hay campo magnético. Porque ya vimos que la segunda ecuación de Maxwell no nos dice nada del magnetismo. Nos dice solamente que las líneas son cerradas, que van de infinito a infinito. Esa integral de B.dl igual, perdón, integral de B.ds igual 0. Que es como la ley de Gauss magnética. No nos dice nada la ley de Gauss magnética, salvo la forma del campo. O sea, tampoco es que nos diga nada, ¿ya? Pero pero no nos dice qué genera el campo magnético. ¿Me entienden o no? Aquí sí, lo que nos está diciendo es que lo que genera el campo magnético es esto.
así como en el caso el campo eléctrico, lo que generaba el campo eléctrico era la carga eléctrica, ¿sí? Por eso lo tenía a la derecha la carga eléctrica. Las ecuaciones en física, chicos, que un profesor recuerdo que era muy ortodoxo en eso, nos hacía poner puntos en las ecuaciones arriba, como para diferenciar cuando había una ecuación que era matemática, es decir, que se cumplía matemáticamente, y otras ecuaciones donde, como decía él, uno metía el dedo, es decir, la física hay una metida de dedo, porque esta relación no tiene por qué darse matemáticamente, esto se da físicamente. ¿Ya? Que la corriente sea fuente de campo magnético es física, no es matemática. Que hay una relación matemática detrás es otro cuento, pero la matemática no predice esto per se. ¿Ya? Bueno, en fin. Lo otro que nos dice es que el campo magnético es perpendicular a J, porque aquí este operador nabla me habla de las coordenadas. Yo le voy a hablar en genérico. Ese operador nabla es un operador diferencial, son derivadas. Eso tiene que ver con las coordenadas. Entonces lo que nos está diciendo es que para una cierta coordenada que yo fije, el campo magnético va a ser perpendicular a esa coordenada, ¿cierto? O al menos tiene la posibilidad de ser perpendicular a esa coordenada. Y el J, que es la fuente, va a ser también perpendicular. Por eso que hay producto cruz. ¿Sí? El resultado de un producto cruz, perdón, no tiene por qué ser perpendicular, pero puede haber una deflexión, ¿me entiendes? O sea, si este es la coordenada y este es el B, el producto cruz de estas dos cosas va a ser un vector normal a ambos. Es decir, el J es normal a las coordenadas y también normal al B. ¿Ya? Bueno, dicho todo lo anterior, una de las gracias es que si yo integro esta ecuación en una superficie de S, o sea, voy a hacer ese ejercicio, lo integro a la izquierda y a la derecha, ¿sí? A la derecha obtengo el J.ds, que es nuestra famosa corriente, pero al lado izquierdo me baso en lo que es el teorema de Stokes. El teorema de Stokes me permite, en ciertos casos, cuando está definido en todo el espacio, por eso que ese es el punto cuando uno ocupa la ley de Ampère. Les voy a pasar el dato de cuándo se ocupa y cuándo no. Pero el punto es que cuando yo ocupo el teorema de Stokes para calcular esta integral que tengo a la izquierda, en realidad el teorema de Stokes me dice, mire, no calcule el nabla cruz B punto ds en una cierta superficie, sino que calcule el B punto dl, pero en el contorno de esa superficie. ¿Y por qué razón? Porque son equivalentes. Eso nos dice el teorema de Stokes. Evidentemente, para que eso suceda, tiene que darse ciertas cosas. Entonces, ahí está la superficie, ahí está el contorno, ustedes lo pueden ver. Entonces, lo que nos dice es que si el J atraviesa esa superficie, y yo calculo el J.ds, fíjense el lado acá, yo sé que todo eso va a ser corriente. Fantástico, fantástico. Pero al lado izquierdo, ¿sí? Como yo sé que el J genera un campo magnético que es perpendicular, ¿sí? Yo ya sé eso. Lo que me dice el teorema de Stokes es que en realidad yo no necesito calcular esa integral, sino que tengo que saber cuánto vale el campo magnético en el borde de esa curva, y eso proyectarlo en el borde, básicamente, proyectar el campo magnético, lo que vale el campo magnético en el borde, por el vector de L, que es el vector largo de esta superficie, o sea, perdón, de esta curva, y entonces ambas cosas son equivalentes. Entonces, básicamente esto. Entonces ahí tengo el campo magnético en esa curva del borde, ahí tengo el campo magnético, y ahí tengo mi dl. Entonces lo que tengo que hacer es el v.dl y sumarlo en toda la curva. Eso es equivalente a calcular el nabla cruz B, esa cantidad, proyectarla en toda la superficie y luego sumarla. Eso nos dice el teorema de Stokes en palabras, digamos, sencillas. Y por el otro lado, la integral a la derecha me va a dar que todo eso que pasa por ahí es una corriente I. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que el señor Maxwell, no sé si se llama Ampère Maxwell, esto fue lo que hizo Ampère hasta aquí, pero Maxwell se dio cuenta de que aun cuando, y que es una cosa que probablemente ustedes todavía no se han percatado, pero piensen que cuando yo tengo, imagínense estas dos plaquitas como un condensador, ¿sí? Un condensador. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué cuando yo tengo en un condensador eh, circula corriente cuando en realidad las cargas no saltan desde un plato a otro?
ahí aislado, los electrones no saltan de un plato al otro y siguen circulando. Entonces, ¿cómo es posible que haya corriente cuando tengo un capacitor? Bueno, esa es una pregunta que se hizo el señor Maxwell, que no le calzaba todo esto, y dijo, bueno, ¿y qué pasa si yo, por ejemplo, tomo una superficie y envuelvo el primer plato y calculo toda esta cuestión? ¿Ya? Hago todo el cálculo, digamos, propiamente tal. Entonces, va a decir, pero que aquí entra corriente, ¿cierto? Tengo una superficie cerrada, desde luego, equivalente a esta superficie de acá. Tengo el contorno, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, yo voy a calcular, de acuerdo a la ley de Ampère, ¿cierto? Voy a calcular, en este caso, el campo magnético. ¿Sí? Voy a calcular el campo magnético. Entonces, ¿cuál es el problema? O mejor dicho, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué existe una corriente, ¿cierto? ¿Por qué existe una corriente cuando en realidad, o mejor dicho, qué tipo de corriente es esta, ¿cierto? Que no puede ser generada por, o mejor dicho, al revés, ¿qué tipo de campo magnético es este, ¿sí? Que no puede ser generada por una corriente de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque aquí en medio no están pasando cargas, como sí lo están pasando adentro de este cablecito. Aquí entre medio hay campo eléctrico, ¿cierto? O mejor dicho, se genera una corriente entre estos platos, pero no es una corriente de la misma naturaleza como la corriente que circula en los cables, porque la corriente que circula en los cables son cargas moviéndose. Pero aquí adentro del plato, entre los platos, no están cargas moviéndose. Entonces no son corrientes de conducción que se llaman. A esa corriente, Maxwell le llamó, dijo, pero esa corriente que está pasando por ahí, en realidad no es una corriente al estilo de conducción. Y él le llamó corriente de desplazamiento. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Dijo, lo que pasa, mire que la explicación es hermosa esta cuestión, lo que pasa es que como hay un campo eléctrico, porque en el plato izquierdo se acumulan cargas positivas y en el plato derecho cargas negativas, entonces hay un campo eléctrico, producto de que esas cargas cambian en el tiempo, es decir, la cantidad de carga aquí y la cantidad de carga acá van creciendo, entonces, por ejemplo, el campo eléctrico va creciendo, porque cada vez se acumulan más cargas positivas en un lado y más cargas negativas en el otro. Ustedes lo saben eso los capacitores, ¿cierto? O se descargan, cada vez hay menos cargas, ¿sí? ¿Qué pasa eso? ¿Qué sucede ello? Sucede que produce un campo eléctrico que también varía en el tiempo. Entonces el señor Maxwell dijo, pareciera que la variación de campos eléctricos en el tiempo generan campos magnéticos. La variación del campo eléctrico en el tiempo entre los platos genera un campo magnético. Y es esa la razón por la que es factible visualizar esto como una corriente de desplazamiento, aun cuando no sean cargas propiamente tal, es porque el campo magnético se encarga de, comillas, engañar al sistema de que las cargas están pasando. Notable esa cuestión. O sea, para darse cuenta de eso, uno tiene que tener una abstracción brutal. Estamos hablando de fines del siglo XVIII, XIX, perdón. ¿Ya? Bueno, Maxwell fue el que hizo eso. Y de hecho le llamó corriente de desplazamiento al término variación del flujo eléctrico dentro de esto en el tiempo. Por el medio, evidentemente, que hay entre las placas. Si aquí uno pone otro material, evidentemente tengo que cambiar el epsilon 0 por un epsilon sub algo. Entonces, a ello le llamó corriente de desplazamiento para explicar el por qué se mantenía la corriente. Porque evidentemente, como les dije, no están saltando las cargas eléctricas de un plato a otro. Pero sin embargo, igual se está generando el fenómeno de corriente. Esto es la causa. La causa es que la variación del campo eléctrico en el tiempo es fuente de campo magnético. Entonces, se formuló de esta manera la ecuación, la última ecuación de Maxwell, que es que la integral de B.dl ahora no solo tiene que ver con la corriente de cargas moviéndose, corriente de conducción se llama, sino que también tiene que ver con la corriente de desplazamiento,
que da cuenta de la variación del campo eléctrico en el tiempo, que se comporta como fuente de campo magnético. O sea, campos eléctricos que varían en el tiempo son fuentes de campos magnéticos. Y vamos a ver que campos magnéticos variables en el tiempo también son fuentes de campo eléctrico. Al revés también funciona. ¿Sí? Ok. Esa es la ecuación escrita en términos diferenciales. Uf, estamos resumiendo una asignatura, un semestre entero en esta transparencia. Así que es eso, un repaso. Entonces uno se preguntará, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con las ondas? ¿Qué tiene que ver esto con las ondas? Señor Maxwell tuvo la genialidad. Afortunadamente no vivió para verlo experimentalmente, desafortunadamente no vivió para verlo, pero el señor Maxwell propuso algo que claramente cambió la forma de entender el electromagnetismo, más allá de las ecuaciones propiamente tal. El señor Maxwell predijo que el electromagnetismo se comporta como, o mejor dicho, los campos eléctricos y los campos magnéticos se comportan como ondas. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que él dijo que la velocidad con la que se propaga esa onda era la velocidad de la luz. O sea, relacionó por primera vez luz, campo eléctrico, campo magnético, onda. ¿Ya? Fantástico. O sea, probablemente ustedes no le están tomando el peso, pero fue un supuesto bastante duro y de hecho él llegó a la ecuación. Entonces, primero pensemos en las ecuaciones de Maxwell sin fuentes. Es decir, las ecuaciones de Maxwell en el vacío, como se dice. Es decir, sin nada que eventualmente, sin interactuar con nada. ¿Ya? Quedan las ecuaciones bastante fome. ¿Ya? Quedan la primera ecuación queda bastante trivial porque no hay carga. La tercera ecuación tampoco sufre alteración porque siempre ha sido así, pero la que sí cambia también es la última porque como no hay J, no hay corriente, no hay cargas moviéndose, entonces no hay J, solamente es corriente de desplazamiento. Entonces aquí lo que queremos ver es solamente la relación de campo eléctrico y campo magnético puro, sin presencia de fuentes, sin presencia de algo que lo genere, ¿ya? Como una existencia más pura de lo que es campo eléctrico y campo magnético. Entonces lo que vamos a hacer, y esto es un poco de gimnasia matemática, yo voy a ir rápido en esto, ustedes van a tener la posibilidad de revisar esta clase, van a poder ver el PPT, todo lo que ustedes quieran, voy a ir un poquito rápido, pero lo que voy a hacer es, como digo yo, voy a calcular el producto cruz, como digo yo, voy a crucificar por la izquierda, o en este caso, por la izquierda voy a crucificar toda esta parte con el nabla, ¿ya? Entonces voy a calcular el producto cruz de todo esto, ¿sí? Haciendo eso, calculando el producto cruz de toda esta expresión, voy a tener que, y hay que, cuidado porque el producto cruz no es conmutativo, ¿ya? Entonces, nabla cruz, esta expresión, es igual a menos nabla cruz, esa expresión, ¿sí? Entonces, sin embargo, en este caso, como las derivadas del operador nabla son derivadas espaciales, ¿sí? Y acá yo tengo una derivada temporal y más encima una derivada parcial, porque ni siquiera una derivada total, pues si no, no podría llegar y pasarla. Una derivada parcial. Entonces, estas cuestiones conmutan. Yo puedo decir que el nabla cruz de B a de T es igual a D a de T de nabla cruz B. Pero ojo que derivada parcial. Porque las coordenadas podrían depender implícitamente del tiempo. Y ahí se nos complica la cosa. Por eso que eso se puede hacer solamente con derivadas parciales. Ok, luego, tomo la última ecuación de Maxwell y lo que voy a hacer es que voy a derivarla con respecto al tiempo. ¿Por qué estoy haciendo esto en enjuague, chiquillo? Un poco, bueno, si usted ya tiene un poco más, lo que quiero hacer es tratar de simetrizar estas dos ecuaciones. Hacerle lo que tiene arriba, que no tiene abajo, y viceversa. ¿Ya? Que es un poco el truco que uno hace cuando pivotea matrices, ¿cierto? Ya, entonces aquí voy a derivar con respecto al tiempo toda esta expresión. Al derivarla con respecto al tiempo,
voy a obtener que la derivada de eso con respecto al tiempo va a ser igual a mu por la segunda derivada de lo que tengo a la derecha, ¿cierto? Entonces voy a obtener esta expresión. Luego, lo que voy a hacer es que voy a ocupar una identidad, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a igualar estas dos expresiones, ¿cierto? Porque fíjense que lo que tengo acá es igual a lo que tengo acá con un signo negativo. Así que en realidad todo esto que tengo aquí, nabla cruz e, va a ser igual a menos mu 0 es 0 d, d cuadrado de e a dt. A través de este término es que yo puedo igualar estas dos ecuaciones y obtener esto. Al hacer eso, insisto, no quiero entrar en todo el detalle técnico, ustedes lo pueden hacer para soltar la mano, voy a ocupar una identidad, ¿cierto?, de cantidades diferenciales que dice que el rotor del rotor de un campo es igual al gradiente de la cantidad nabla.e, o es, mejor dicho, es igual al gradiente de la divergencia de E menos el laplaciano de E. Así se dice, ¿cierto? Si ustedes quieren, revísenlo, en fin. Lo concreto es que, como el nabla.e, si yo reemplazo esta expresión acá, me doy cuenta que nabla.e, de acuerdo a las ecuaciones de Maxwell, es igual a 0. Así que solo sobrevive el término nabla cuadrado e, que es el laplaciano de e. Así que, y como tiene un signo negativo y el otro también tiene un signo negativo, me queda todo positivo. Aquí tenemos la ecuación de onda. ¿Recuerdan la clase anterior que yo les mostré la ecuación de onda? Bueno, esa ecuación de onda, o sea, el campo eléctrico satisface la ecuación de onda, lo que es una maravilla, ¿ya? El mismo ejercicio se puede hacer con el campo magnético. Uno puede demostrar que el campo magnético también tiene exactamente la misma expresión. ¿Sí? Entonces, teniendo ahí el campo eléctrico, ¿cierto?, se puede realizar igual proceso para el campo magnético. Aquí me falta el mu 0 es 0. Siempre digo me falta y nunca lo arreglo. Aquí falta un mu 0 es 0. ¿Ya? Queda grabado. Así que no me reclamen después si en el PDF no está, porque está grabado. La clase manda. Hay un error. Mu 0 es 0 falta ahí. Ok. El punto, y aquí es donde viene la maravilla, esto lo descubrió Maxwell, pero una de las grandes hazañas de Maxwell es que se dio cuenta de algo que es extremadamente importante. Primero, se dio cuenta que esta cantidad mu 0 es 0. ¿Se acuerdan cómo es la ecuación de onda? La ecuación de onda dice que nabla cuadrado u es igual a 1 partido por b cuadrado de 2e a dt2, o de 2u a dt2. Bueno, ese 1 partido por b cuadrado, fíjense, es básicamente es la velocidad, ¿cierto? 1 partido por b es la velocidad. Bueno, el punto es que mu 0 es 0, es la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, lo que descubrió Maxwell, o lo que mostró Maxwell, es que, como les dije, no solo que los campos eléctricos y los campos magnéticos satisfacían la ecuación de onda, que es una ecuación de onda bastante bonita porque nos vamos a dar cuenta que están sincronizadas estas cuestiones, hay una regla de ortogonalidad entre estos campos, sino que además se propagan a la velocidad de la luz. Se propagan a la velocidad de la luz. Eso en esa época fue algo completamente disruptivo, y de hecho solo tuvieron que pasar unos cuantos años para que otro científico, en este caso Heinrich Hertz, científico alemán, demostrara experimentalmente que en efecto el electromagnetismo se comportaba como onda, y no solamente eso también, sino que también demostró que se propagaba a la velocidad de la luz, a través del experimento de Heinrich Hertz. Se lo voy a mostrar en algún momento. Una de las cosas que sucede es que los campos eléctricos apuntan, que se puede demostrar, lo vamos a ver, que el campo eléctrico y el campo magnético, ambos, apuntan en dirección perpendicular a la dirección en la cual se propaga la onda.
simbolizada por el vector de onda K. El vector de onda K me dice en la dirección en la cual se mueve la onda, se propaga. No en la cual oscila, sino que en la cual se propaga. ¿Se acuerdan de eso que vimos en la clase anterior? Es distinto decir que la onda va desde el centro donde cae la gotita en el lago y que la onda se propaga, ¿cierto?, de forma radial hacia los bordes. Es distinto decir eso a decir que la onda oscila en la dirección hacia arriba, hacia abajo, o si oscila también en la misma dirección en la cual se propaga, como el caso del sonido. Eso tiene que ver con si las ondas son transversales o, o ¿cómo se llama? O longitudinales. En este caso, lo que nos dice el señor Maxwell es que el campo eléctrico y el campo magnético son, las ondas electromagnéticas son ondas transversales. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico oscila en la dirección perpendicular a la cual se propaga. Entonces demostramos que oscila porque satisface la ecuación de onda, ¿ya? Pero vamos a verlo un poquito más en concreto, tranquilo, no se preocupe. Entonces, y lo otro es que E es perpendicular a B. Esa es otra cosa que también vamos a demostrar, ¿ya? Eso lo voy a dejar demostrado en la clase que viene. En la clase que viene voy a demostrar que E y B son perpendiculares entre sí y también que K es paralelo, perdón, es perpendicular también a E y B. Lo que hace es que se forma una triple perpendicularidad, como dice el Juan, ¿ya? O sea, hay una perpendicularidad entre campo eléctrico y campo magnético, pero también entre el K y los respectivos campos. O sea, se forma un triedro. ¿M? Se forma un triedro. Y entonces es fácil porque si uno ve que dice, bueno, si este es el vector de propagación K, este es el campo magnético, el campo eléctrico, vamos a ver también que estas cosas oscilan en la dirección transversal, ¿cierto? Y el otro también oscila. Y esa oscilación que se produce entre ellos es una oscilación, es un baile, como digo yo, entre el campo eléctrico y el campo magnético, que están amarrados. Es decir, la velocidad con la que se propaga el campo eléctrico, y lo vamos a demostrar en la próxima clase, que es la velocidad de la luz C, tiene que ver con que el campo eléctrico y el campo magnético bailan de forma sincronizada. Si estos dos bichos no bailaran de forma sincronizada, no se podrían mover a la velocidad de la luz. Entonces, es una hermosura que tiene esta ecuación de onda de la onda electromagnética, que tiene bastantes cosillas, digamos, tiene hartos detallitos que, claro, a simple vista uno dice, ah, una ecuación de onda nomás y ya. No, tiene harta injundia. Y en particular ese baile es una de las cosas más asombrosas porque eso amarra al campo eléctrico y al campo magnético. No se pueden desacoplar estas cuestiones. Eso tiene que ver con relatividad, no vamos a hablar de ese tema en este curso particularmente, ¿ya? Una de las cosas que le hizo ver a Einstein de por qué cuando él diseñó la relatividad especial, una de las cosas que pensó fue precisamente en estas cosas, digamos, esa no disociación entre campo eléctrico y campo magnético, ¿ya? Einstein descubrió que campo eléctrico y campo magnético en realidad son puntos de vista, son dos manifestaciones de lo mismo. Eso se hace con relatividad. Desafortunadamente ese tema no lo vemos en este curso. Ya, es bastante denso, pero es bonito. Pero aquí lo que quiero que les quede claro es, primero, campo eléctrico y campo magnético satisfacen la ecuación de onda. Segundo, campo eléctrico y campo magnético son perpendiculares entre sí y a la vez perpendicular a la dirección en la cual se propagan. Campo eléctrico y campo magnético tienen un baile entre ellos, oscilan de cierta forma, que les permite moverse a la velocidad de la luz. De lo contrario, no podrían moverse a la velocidad de la luz en el vacío. ¿Ya? Chicas, chicos, eso es lo que vemos por hoy. La próxima clase vemos lo otro, que empezamos ya a tirar lienza. ¿Mm? No sé si tienen alguna pregunta, probablemente sí. Quedan unos minutos para preguntas. Profe, me quedaba la duda de la diferencia entre el flujo eléctrico, entre el I, o bueno, no, entre el J más bien, y, y la derivada del flujo magnético con respecto a T, que creo que estaba como en la ecuación de Ampère-Maxwell. ¿Esta? No, 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 la de ¿Esta? abajo. ¿Sí? Esa.
¿Ya? No, que aún me quedaba como la duda entre la definición de J Y del, y la de A de derivada T. de E con respecto a T. La Pero J es con mira, respecto a espacio, ¿verdad? ya, pero tú te acuerdas del capacitor, ¿o no? Sí, Ya. ¿Te acuerdas que el capacitor, una de las gracias que tenía era que los platos no están en contacto? claro. ¿Sí? Pero por un lado, y probablemente quizás muchos de ustedes les pasaron el gol de media cancha y nadie se dio cuenta, y nadie se dio cuenta, pero ¿cómo es posible que pase corriente? Entonces el profe le explicaba, es que esa corriente pasa porque como se empiezan a acumular, o sea, la corriente positiva a la izquierda, es lo mismo, de cargas positivas moviéndose a la izquierda es igual a cargas negativas moviéndose a la derecha. Es lo mismo. ¿Ya? O sea, el mismo fenómeno. Entonces decía, uno acumula cargas positivas en el plato izquierdo y ya, entonces esa es la razón por la que yo veo que hay cargas. Sí, está bien. Una forma de explicarlo. ¿Ya? Pero entonces dice, pero ¿cómo entonces yo puedo pensar siempre que circulo en una cierta dirección? Si las cargas literalmente no saltan de un plato a otro. ¿Sí? Entonces, la forma en la que explicó Maxwell eso es que dijo, lo que sucede es que como la corriente, digamos, en este caso se llama corriente de conducción, es fuente de campo magnético, es decir, si yo tengo un electrón, por ejemplo, pensemos una carga, un electrón, ni siquiera una carga, un electrón. Si yo tengo un electrón moviéndose en una cierta dirección, ese electrón va a generar un campo magnético, porque es carga en movimiento, ¿cierto? Por definición. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, sí. Por otro lado, si alguien mide un campo magnético, ¿qué va a decir? Usted no ve el electrón, pero usted mide un campo magnético. ¿Qué me puede decir de eso? ¿Qué está pasando en el universo? Por el hecho de que usted está midiendo un campo magnético. Que hay cargas que se están moviendo. Las cosas, la acción y la reacción. Recuerden que las leyes de Newton coexisten. Usted puede decir que el carga de movimiento es fuente de campo magnético, pero alguien también le puede decir que ese campo magnético, ¿cierto? No puede existir. Yo no puedo medir un campo magnético si no hay cargas en movimiento. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible, ¿cierto? ¿Cómo es posible explicar la existencia de un campo magnético si no hay cargas moviéndose? ¿Qué es lo que uno mide dentro del capacitor cuando el capacitor se empieza a cargar, como el campo eléctrico empieza a ser cada vez más grande? Si uno pone ahí un detector de magnético, uno se da cuenta que mira un campo magnético, po. ¿Cómo explica ese campo magnético dentro del capacitor experimentalmente? Si las cargas no están pasando, ¿cómo lo explica? Maxwell lo explicó. Dijo, lo que sucede es que la variación del campo eléctrico es también fuente de campo magnético. Al igual que lo son las cargas en movimiento, también lo son los campos eléctricos que varían en el tiempo. Y al revés, mire, fíjese. Aquí, Ya, la ya, ya, variación ya. del campo magnético en el tiempo también es fuente de campo eléctrico. Es notable esta cuestión. Es notable. Hay una tremenda diferencia entre campo eléctrico y campo magnético que hace que toda esta cuestión funcione. ¿Ya? Es que el campo magnético no tiene monopolo magnético, pero el campo eléctrico sí. Eso hace una tremenda diferencia y por eso que el campo magnético en cierta forma tiene una forma, comillas, rara de comportarse. No es tan intuitivo. El campo eléctrico dice, no, es radial, no, la otra cuestión es perpendicular. No, es que tiene que ir el producto cruz, acá no. O sea, se da cuenta que las leyes para el campo eléctrico son bastante más sencillas que para el campo magnético. Pero aún así están amarrados y bailan un baile muy lindo entre ellos. ¿Mm? Bueno,